Bueno, este es un mapa de los Balcanes en donde se puede ver Dubrovnik y la ciudad de Podgorica en Chernagora, Montenegro, y la ruta en bus, en autobús, que rodea la costa. Es bellísima esa ruta y es un viajecito de 6 horas. A Dubrovnik podemos llegar desde el mar, estamos llegando desde el mar, o podemos llegar en un avión desde República Checa, por ejemplo, desde la ciudad de Praja, o desde Beograd, desde Belgrado. Eh, Está al sur de Croacia y está cerca de los límites con el sur de Montenegro. Es una ciudad hermosa que tiene una ciudad patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO, que tiene aún la ciudad vieja con sus poderosas murallas, sus palacios e iglesias, con estilos desde gótico, pasando por el renacentista y finalmente el barroco. Es una ciudad de pisos y muros de piedra caliza y mármol. Cuando caminas a través de ella, en esa ciudad blanca la sensación es intensa y es imposible no emocionarse. Acá acabamos de llegar al Puerto Nuevo, donde están los yachts y están los veleros y los cruceros, todos barcos de placer. Este no es el puerto de la ciudad vieja, es el Puerto Nuevo. Vamos caminando, este sí es el puerto de la ciudad vieja y acá podemos ver la ciudad. Bueno, en las afueras de la ciudad durante la Edad Media, en las laderas del monte San Sergio, se estableció un poblado eslavo rodeado de bosques de robles. En eslavo ilirio, ese protoeslavo, la palabra sonaba algo así como Dubrava, y de allí fue cambiando, evolucionando, y llegamos a Dubrovnik. Los eslavos que vivían fuera de la ciudad la llamaban Dubrovnik. Hoy parecería ser que esos pueblos que se establecieron en las laderas del monte San Sergio, que acabamos de ver, serían Bragat Donji, que sería Bragat de abajo, y Bragat Gornji, que sería Bragat de arriba. Son dos pequeñas villas que están cerca de la frontera con Trevine, con Bosnia-Herzegovina. Esta ciudad, como ya les dije antes, patrimonio de la humanidad, la perla del Adriático, la Atenas de Dalmacia, donde se filmó parte de la serie Game of Thrones, inició su historia hace más de 1500 años, cuando los eslavos y ávaros invadían la península balcánica. Allí, en esa época, todo comenzó. Y esto pasó cuando la gente de la ciudad de Pidauro, hoy conocida como Ragusa Vecchia o Kaptat, se cansó de ser apaleada, asesinada, robada, violada y otras cosas por ese estilo, más desagradables que suelen hacer los pueblos que saquean e invaden. Y entonces, ya hartos los habitantes de Pidauro, sabiamente se escaparon a la isla de Laus. Laus es, en griego, quiere decir la colina, la roca. Y se afincaron en un caserío con una guarnición que llamaba Rausium. Acá estamos hablando del año 614, ya había caído el Imperio Romano de Occidente, esta era gente romanizada y tenía la protección de Bizancio. La gente, a medida que pasa el tiempo, habla y deforma el lenguaje. Estos habitantes de Laus se los llamaba Lausaioi, y la deformación de esa palabra Lausaioi terminó en Rausaioi, y luego de varios pasos como la Busa, Rausia o Rachusa y otras metamorfosis lingüísticas, se terminó convirtiendo en Ragusa. Sí, Ragusa. Ragusa fue parte de la República de Venecia desde 1205, cuando fue invadida. Antes había sido, como ya les dije, protegida por el Imperio de Bizancio. Se cuenta, parte leyenda, tal vez algo de historia tenga cierta, que cuando corrió peligro, hasta el sobrino de Carlomagno, el hijo de su hermana Gisela, el famoso Roland, el de la chanson de Roland, el que murió en la batalla de Roncesvalles, que tenía el cuerno que se llamaba Olifant, porque era un cuerno de elefante que él soplaba, y su espada maravillosa que se llamaba Durandal. Bueno, en Roncesvalles lo mataron los vascuenses, pero la propaganda de los francos la transformó en una batalla épica frente a los sarracenos que intentaban cruzar los Pirineos para invadir la tierra sagrada de los francos. Luego, Ragusa, volvamos a Ragusa, que es parte de la República de Venecia desde el año 1205, y tal vez, Marco Polo haya nacido en Ragusa.
Los ricos comerciantes que se habían establecido ahí, en Ragusa, que era una potencia comercial con una importante flota, por eso fue invadida por Venecia, en 1357 decidieron independizarse, y no lo hicieron por medio de las armas, lo hicieron a través del pago de tributos al vecino y poderoso estado de turno, ya sean los dogos de Venecia, el rey de Hungría o los turcos. En ese entonces, en 1358, la hábil diplomacia ragusiana logró la independencia de Venecia pagando un tributo. Eligen su gobernante democráticamente y prosperan hasta 1667. Tenía su propia flota mercante y flota de guerra, y los barcos de Ragusa comerciaban desde el Levante hasta el Bósforo, y la riqueza de la ciudad atrajo a piratas, ladrones y saqueadores como los normandos. Así fue que se tuvo que amurallar y se terminaron, ahí estamos viendo las murallas de Ragusa, y esas murallas se terminaron, esas poderosas murallas se terminaron en el siglo XII. Hay una división de clases marcada desde aquella época entre la aristocracia ragusiana romanizada y los eslavos que vivían fuera. Miren qué lindas las murallas, acá estamos viendo las poderosas murallas de Ragusa, y acá los techitos de las casas de Ragusa. La ciudad se expandió, incluyendo los suburbios eslavos. Los descendientes de los dálmatas romanizados latinos constituyeron la aristocracia, y el idioma oficial era el italiano, o un dialecto del italiano que se hablaba, que en el ragusiano, el ragusino, que es muy parecido al veneciano. Hablaba veneciano, el italiano, el dialecto veneciano del italiano. Y esa es la lengua que se hablaba en las calles. Ahí podemos ver las murallas y los cañones navales todavía apuntados en las almenas y en las torres de las murallas de Ragusa. Tuvieron su propio obispo y todo parecía bien hasta que, como no podía faltar, llegaron los turcos. Llegaron los turcos a los Balcanes. Sin embargo, los comerciantes ragusianos, astutos y grandes diplomáticos, lo arreglaron con dinero. El tributo anual al sultán se pagaba desde 1364. Y se pagaba de una manera interesante. Iba una delegación a Turquía con el dinero y quedaba prisionera por un año, hasta que al año siguiente llegaba otra delegación con el nuevo tributo anual, volvía a la que había quedado el año anterior y esta quedaba otro año más. Es así como la campaña antártica, que se hace por año. Las tripulaciones se van cambiando. Los que vieron el video de Belgrado recordarán que en 1389 ocurre la batalla de Kosovo entre los serbios y los turcos. Bueno, años antes, en 1364, ya los ragusianos habían hecho un pacto con los turcos, siendo el primer estado, porque era una república independiente, el primer estado que hace católico, que firma un tratado con un estado musulmán, turco, en este caso. Ragusa era pequeña y rica, y su riqueza dependía del comercio y su flota, y recoger un tributo y dejarlos en paz era más provechoso para el sultán que invadirlos y destruir esa fuente de dinero que llegaba, que financiaba también sus campañas en el resto de las penínsulas Balcanes. Y así fue como se firma el primer tratado entre un estado musulmán y uno católico, como ya les conté. A partir de 1421, los barcos de Ragusa llegan a África y hasta Asia, y dos de marineros nacidos en Ragusa fueron parte del primer viaje del almirante del Colón, allá por 1492, que descubrió América. Es decir, que navegantes ragusianos descubrieron América. En esas carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María, que llegaron en la expedición de Colón. Tuvieron una república de 1000 años. Hay pocos estados que hayan tenido tanta prosperidad y que hayan durado tanto. Pero la naturaleza va más allá de los deseos del hombre, y un terremoto tremendo en 1667
mató al 40% de la población, muriendo principalmente los latinos comerciantes y esa aristocracia que había tenido entre sus cunas a sabios como el monje benedictino Anselmo Banduri, nacido Mateo, que cuando tomó los hábitos se tomó el nombre de Anselmo, que llegó a ser bibliotecario del duque de Orleans, el doctor Giorgio Baglivi, profesor de anatomía en Roma, y el astrónomo Ruggero Giuseppe Boscovich. Este último muestra la amalgama de razas en Dubrovnik, ya que el padre, Nicola Boscovich, era un eslavo y la madre una ragusea, Paola Vetera. Roger, que así lo llamaron en Inglaterra, porque estuvo estudiando y dando clases allí, desarrolló la teoría sobre una materia que lo hizo famoso y fue la teoría atómica, que ha sido fundamental para el desarrollo de la física moderna. También el uso del caucho y muchas otras cosas, descubrimientos. Bueno, como dijimos, la gente culta, los que manejaban la diplomacia y el gobierno y el comercio, fueron cegados por la muerte y Ragusa cayó progresivamente en una decadencia. Como si esto fuera poco, llegó el monstruo. ¿Qué monstruo llegó? Discúlpenme, pero yo siempre digo que no hay que pelear las guerras del pasado, pero cuando hablo de este personaje no puedo contenerme. El monstruo, el anticristo, Bonaparte. Sí, llegó Bonaparte y la ciudad se rindió sin disparar una sola bala, y así se puso fin a la República de Ragusa y pasó a ser parte de las posesiones del Corso Bonaparte. En 1815 pasa a formar parte del Imperio Austrohúngaro luego que fue derrotado Bonaparte. En su historia, la ciudad de Ragusa, el respeto y la admiración que suscitaba en todos sus contemporáneos hizo que nadie se le ocurriera nunca atacar esa ciudad y a su gente. Bonaparte tomó la República de Ragusa sin disparar un solo tiro. Y en 1806, en las campañas marítimas en contra de este monstruo anticristo de Bonaparte, Dmitri Nikolayevich Seniavin, un almirante ruso que va con la flota rusa al Mediterráneo, en septiembre de 1806 pone sitio a la ciudad, pero es incapaz de disparar un solo tiro sobre la misma y decide cortar las líneas comerciales contra Bonaparte e interrumpir esas líneas comerciales, pero se negó a atacar Dubrovnik y se dirigió hacia Lisina, que hoy es Xabar, es la ciudad de Xabar. Es como si hoy a alguien se le ocurriera bombardear Mónaco, o la República de San Marino, o la ciudad de Portofino. ¿Quién pudiera ser en Italia, en la Liguria? ¿Quién podría ser tan demente? Sin embargo, eso ocurrió en 1991, no hace mucho. El emperador austrohúngaro, cuando toma en 1815 posesión de esta región y de la ciudad de Ragusa, también pertenecían al Imperio Austrohúngaro Milán y toda la zona circundante, y esa zona norte de Italia, mantuvo el italiano como lengua, y había como lengua no solamente a nivel de enseñarse en las escuelas, sino como lengua oficial para los asuntos internos municipales de la ciudad. Eso que estamos viendo es la ciudad vieja, esa ciudad de piedra blanca en sus casas y en sus pisos y en sus muros, todo blanco. Bueno, entonces el podestá, el alcalde de Ragusa, tuvo que ayornar durante la dominación austrohúngara a la población eslava y a la población latina. Y así en 1832 conviven en armonía ortodoxos y católicos. Para 1910 Ragusa tenía 10.000 habitantes, 600 ragusianos, 2.000 italianos, en la mayoría inmigrantes italianos del sur que habían ido a trabajar, y el resto eslavos. Es decir, que hubo una eslavización progresiva de la población. Esta ciudad, en 1918, dejó de pertenecer al Imperio Austrohúngaro y pasa a ser parte de Yugoslavia. Los nuevos dueños
deciden profundizar la eslavización y quitar cualquier vestigio latino. Pero en esta época monárquica de la monarquía yugoslava, siguió teniendo ese toque aristocrático. Siempre fue una ciudad aristocrática. Ahí tenemos una vista del puerto en la Ciudad Vieja, del puerto en la Ciudad Vieja dentro de las murallas. Esto se acaba, esta aristocracia de Ragusa, cuando durante el periodo socialista de Tito se decide eliminar todo vestigio latino y aristocrático. Se trajo gente de Bosnia y Herzegovina, en su mayoría musulmanes, a trabajar en la construcción, especialmente de los nuevos hoteles, y se lo usó como un modelo de propaganda socialista. Allí se iba a veranear, y los principales turistas que llegaban en esos años venían de Belgrado, no de Zagreb. No eran en su mayoría croata el turismo que llegaba a Dubrovnik, era en su mayoría eslavo serbio. Cuando se producen las guerras de desmembramiento, la ciudad de desmembramiento de Yugoslavia, en 1991, la ciudad de Dubrovnik fue asediada durante 6 meses. Una ciudad que siempre fue respetada por más de 1400 años, fue bombardeada criminalmente por el ejército serbio por primera vez ante los estupefactos y atónitos pobladores. En 1991, los electores de Dubrovnik votaron por la secesión a favor de Croacia, y eso motivó la movilización de tropas del ejército serbio y montenegrino, que realiza un ataque terrestre, aéreo y marítimo contra una ciudad que solo contaba con 90 soldados, en su mayoría herzegovinos, que no tuvieron mejor idea que instalar morteros al lado de los monumentos históricos. A medida que pasa el tiempo, en esos meses, se refuerza la guarnición, que llega a contar entre 480 soldados a 1000, de los cuales en esta primera etapa, de esos 480 soldados, 50 solamente tuvieron formación militar. El resto fueron voluntarios. Estas callecitas que vemos, estas escalinatas, nos permiten a veces encontrarnos cerca de las murallas con algunos pasos que van hacia el mar, es decir, algunas puertas que dan hacia el mar, hacia pequeñas playas, y que se abren en las murallas. Son muy pequeñas, muy angostas. Entonces uno va bajando, esto que estamos viendo son las iglesias. Uno va bajando, es la iglesia, la catedral de Dubrovnik. Y uno va bajando por esas escaleritas, que ya las veremos más adelante, y nos encontramos con unas playas de piedra donde uno puede nadar en esas aguas absolutamente transparentes del Adriático. Bueno, volviendo al sitio de Dubrovnik, tuvo que enfrentar esta guarnición con 900 soldados, a un ejército muy bien armado de 7000 hombres, con tanques soviéticos, T-52, con fuerza aérea y con marina. Ahí vemos un galeón que nos trae a la memoria los galeones de los barcos de Ragusa. Esta es parte de las casas destruidas. Estas casas fueron destruidas. Miren qué crimen, cómo ha sido destruido durante el bombardeo a Dubrovnik. El ejército en ese momento era la Jugoslovenska Narodna Armija, que era el Ejército de Liberación de Serbia, que cuenta con armamento pesado, y durante los 3 primeros meses mueren 84 civiles, 92 soldados en Dubrovnik, y 16.000 personas croatas de las inmediaciones tienen que ser evacuadas, y lo fueron principalmente por mar. Eso fue una epopeya. Nos hablan tanto del sitio de Dunkerque. Bueno, acá hubo una evacuación de 16.000 civiles croatas que escapaban del ejército serbio.
la ciudad estaba aislada, no había comida, el agua había que hacer largas colas para conseguirla. Y entonces la flota croata de barcos civiles y pequeñas lanchas evadían el bloqueo de la Fuerza Naval Yugoslava y llevaban los alimentos para los sitiados habitantes de Dubrovnik, que quedaron muy pocos porque 7.000 personas se evacuaron de Dubrovnik. Y hubo también muchos refugiados que fueron hospedados en los grandes hoteles, en los grandes y lujosos hoteles. En noviembre hay varios ataques a la ciudad. El 3 y el 4 de noviembre se bombardeó el casco antiguo y saliendo del casco antiguo está esos hermosos hoteles, como por ejemplo el Villa Argentina. Hay un hotel Argentina de 5 estrellas maravilloso que te cuesta alrededor de unos 20.000 pesos argentinos por día. Ese es un barquito pesquero, el que acabamos de ver, muy bonito, que te lleva a recorrer las islitas y los monasterios que hay en las islas del Adriático y que son del año 1980, del año 1000, es decir, y del año 900. Estamos hablando de pequeñas iglesias y pequeños monasterios en las islitas desperdigadas frente a la costa del Adriático, de Dalmacia, que tienen entre 1000 y 1200 años. Ahora vamos a ver más adelante algunos de ellos. Volviendo al sitio, ese día 3 y 4 de noviembre de 1991 se bombardeó el Hotel Argentina, donde había refugiados. En esos grandes hoteles lujosos se alojaron a los refugiados. Y el 9 y el 12 de noviembre se vuelve a bombardear nuevamente y con misiles y francotiradores, y se atacan los hoteles Belvedere, Excelsior, Babincook, Tirena, el Hotel Imperial y nuevamente el Hotel Argentina. La gente más cauta y que tuvo alguna oportunidad y tenía algún barco, zarpó, sacó esos barcos del puerto antes de que todo esto llegara a esta situación. Y tuvieron suerte, porque con misiles y aros se atacaron las embarcaciones del puerto en la Ciudad Vieja y el puerto de Gruz. Allí se incendiaron el ferry Adriatic y un velero. Parece que ese velero era de propiedad de un norteamericano. Entre las acciones de un estadounidense, entre las acciones hipócritas que ocurrieron durante estos bombardeos, parece ser que el día alguno de los días, el día de las primeras bombardeos a Dubrovnik, se pasó por la televisión serbia un documental sobre la historia de la ciudad. Mientras tanto, se decía que las columnas de humo que salían desde la ciudad eran neumáticos que quemaba la gente de Dubrovnik. Ese es el cinismo, ¿no? Y los habitantes de Dubrovnik, mientras eran atacados, se preguntaban, ¿dónde están los estudiantes y la gente que venía a Belgrado? Esta es una pequeña iglesia en una de esas islitas que yo les conté. Estamos viendo una iglesia que tiene 1000 años, muy pequeña, fíjense, es como una capilla, eso tiene 1000 años, y está en una de las islitas frente a las costas de Dalmacia. Bueno, volvemos nuevamente al sitio de Belgrado. Entonces la gente de Belgrado decía, ¿y dónde están los turistas la gente de Dubrovnik decía, ¿y dónde están los turistas que venían de Belgrado? ¿Dónde están los estudiantes? Y mientras esto ocurría, la gente de Belgrado hacía manifestaciones en contra del bombardeo de Dubrovnik. Pero las personas de Dubrovnik no se enteraron porque estaban cortadas las líneas de teléfono y todas las comunicaciones. La gente siempre queda atrapada entre la propaganda. Este es el puerto de una de las islitas. Estamos viendo el puerto de una de las islitas. Y como les decía, la gente siempre queda atrapada entre la propaganda y la mentira de los dementes que hoy en día nos siguen llevando a las guerras y que gobiernan nuestro mundo y las sociedades, y a la cual
a esa propaganda, las mentes más débiles y más susceptibles se dejan manejar y entran en un fenómeno de masas para que se maten entre ellos y maten a los que no quieren matar a nadie. Para el año 2010 se hicieron encuestas en Belgrado y todavía hay gente que dice que no hubo bombardeo. Es como los que dicen que no hubo cámaras de gas y asesinatos durante la Alemania nazi, en lo que se llamó el Holocausto. Y otros dicen que sí hubo bombardeo, pero no saben quién. Y eso es más o menos el 40% de los encuestados. Así que entre el 50% de los encuestados en Belgrado el año 2010 no tenían claro quién había bombardeado Belgrado y algunos que ni siquiera había sido bombardeado. El 2 y el 3 de diciembre se ataca nuevamente con infantería, con apoyo de tanques y artillería la Ciudad Vieja. Estamos hablando del año 1991. Esto se acaba el 6 de diciembre de 1991, se hace un armisticio. El 4 de diciembre, fuego de mortero, se dispara contra el Fuerte Imperial. Ahí lo vemos, ahí arriba de la montaña de San Sergio. Fíjense, en esa colina, ahí se veía el Fuerte Imperial. Bueno, ahí de nuevo, ahí vemos el Fuerte Imperial. Ahí se ve a lo lejos, arriba de la montaña de San Sergio. Ahí nuevamente, miren las casitas con techos color terracota y arriba de la cima del monte San Sergio, la fortaleza imperial. Bueno, ¿cuáles fueron las ganancias de la batalla de Dubrovnik? Las ganancias fueron que se destruyó la biblioteca con 40.000 volúmenes, que fueron atacados más de 11.000 edificios, entre 11.000 y 11.500 edificios, que en toda el área, ya sea la Ciudad Vieja y las afueras de la Ciudad Vieja, y que de esos 11.500 edificios que tuvieron algún tipo de impacto, 886, esta es la playa de Bangi Beach, no es Australia, es Dubrovnik, pero se llama así, le han puesto Bangi Beach. 886 fueron totalmente destruidos y 1675 tuvieron daños estructurales importantes. Miren la transparencia de las aguas, cómo se pueden ver a las criaturas marinas, a los peces, a los cangrejos. Bueno, el costo total de los daños se estimó en su momento que eran unos 480 millones de marcos alemanes, lo cual sería hoy alrededor de 245.420.102 euros. Esto es una de las islitas, esto no es Dubrovnik, esto es una de las islas, una plaza que hay, un parque que hay en una de las islas que están frente al Adriático, frente a la costa de Dalmacia. Los daños en el casco antiguo de Dubrovnik impactaron en cerca del 56% de los edificios. El 11% fueron daños graves, esto es estimativo, y el 1% se quemaron. 7 palacios barrocos fueron incendiados. Miren qué transparencia y los pececitos en las aguas del puerto. Las tropas del ejército serbio de ese momento saquearon monasterios, museos, empresas, domicilios particulares de toda el área circundante, como la ciudad de Kaptat, y el monasterio franciscano de San Jerónimo en Slano. Miren qué transparencia, miren los cardúmenes de pececitos. Se robaron los aparatos del aeropuerto de Dubrovnik. El que los quiera encontrar tenía que ir buscarlos en el aeropuerto de Titvat o en el de Podgorica. Las colecciones de los museos que fueron robadas, habría que encontrarlas a través del mercado negro o en la casa de algún participante del saqueo. Las guerras civiles son peores que las guerras entre países y dejan salir lo peor del ser humano. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia condenó a varios oficiales de la JNA
o de la Armada Yugoslava, entregó un cuarto sospechoso a Serbia para su enjuiciamiento. El almirante que no dio la orden de bombardear Dubrovnik, pero que no hizo nada por impedirlo, fue puesto en prisión y se lo liberó en el año 2006 o 2008, creo, creo de los 72 años. Él se entregó voluntariamente. La finalidad de la ofensiva contra Dubrovnik era política, era una estrategia política, y lo que se pretendía era que se declarara una república de Dubrovnik, poner un estado títere y que los serbios dominaran ese estado títere. Y esto quería que ocurriera para el 24 de noviembre o antes del 24 de noviembre. Pero no ocurrió. Los antiguos aliados, Serbia y Montenegro, se pelean. El presidente de Montenegro pidió disculpas públicas en el año 2000, lo cual generó conflictos con la población serbia de su país, que son cerca de 668.000 personas que son proserbias del millón 600.000 personas, es decir, un tercio de la población es proserbia. Y también tuvo problemas con el gobierno de Serbia. Montenegro acusó a 6 ex soldados del ejército. Montenegro acusó a 6 ex soldados del ejército serbio por abuso de prisioneros. Se estableció, esto es un vehículo blindado, estamos viendo el único vehículo blindado del que disponía Dubrovnik para defenderse. Tenían esto y unas lanchas que llegaron rápidas. La primera de ellas fue hundida. Y ese vehículo blindado que vimos salía por las noches también junto con gente del ejército croata a rescatar a los heridos, y muchas veces se ponían minas antipersonales debajo de los cadáveres o debajo de un herido, y cuando se lo iba a buscar y se lo levantaba para rescatarlo, explotaba la mina y así eran muertos o heridos los rescatistas. Yo estuve alojado en la casa de un comandante, de un general croata, en este viaje a Dubrovnik, de estas imágenes que están viendo, que tomé cuando estuve ahí, y tenía la pierna totalmente reconstruida, porque en una de esas operaciones de rescate una mina le voló la pierna. Y así pude, bueno, ahí tenemos una buena cena, y estos fueron los Taravis. La familia Taravis fue la que me hospedó. Bueno, en los campos de prisioneros que se pusieron del otro lado de la cumbre de San Sergio, se les hacía simulacros de ejecuciones a los prisioneros croatas, y se los apaleaba, y les daban soberanas palizas. Pero no soberanas palizas, te pegan una cachetada, no, soberanas palizas de romper costillas, de volarle los dientes, sí, palizas importantes, de volarle un ojo a alguno, y los simulacros de ejecución. Esas son las playitas a las cuales se puede acceder bajando. Ahí estoy yo, cuando me iba a bañar y a nadar. Yo fui un buen nadador durante mi época de estudiante universitario, así que me bajaba por esos lugares, dejaba escondida abajo de unas piedras mis cosas y me iba nadando por el Adriático. Y luego volvía y entraba nuevamente a la Ciudad Vieja por esas entradas, y caminaba por la Ciudad Vieja. Estamos viendo nuevamente las murallas de la Ciudad Vieja, de Ragusa. El daño, entonces habíamos dicho que todo esto fue una estrategia del gobierno serbio, pensando que la comunidad internacional no iba a meterse ni tomar cartas en el asunto, porque la comunidad internacional no hizo nada cuando se metió en campos de concentración croatas durante el gobierno de la Ustacha, que eran aliados de los nazis, y se metieron a serbios, a centenares de miles de serbios que fueron masacrados, asesinados en campos de exterminio
nazis y de la UTACHA, que era el gobierno pro-nazi croata. Entonces pensaron que si no se metieron en ese momento, tampoco se iban a meter ahora, cuando ellos le iban a ajustar las cuentas a los croatas. Y fue un error tremendo. Aquí vemos las casas destruidas de la ciudad vieja, consecuencia del bombardeo. Y fue un error gravísimo. Un error gravísimo porque la comunidad internacional sí tomó partido y eso aceleró el desmembramiento y la caída de... Ahí vemos al galeón navegando por las aguas del Adriático, como hace 1400 años atrás, o 1000 años atrás. 1000 años atrás. Entonces volvimos a lo que estábamos diciendo, la comunidad internacional sí se metió cuando se ocurre el bombardeo de Dubrovnik, porque Dubrovnik fue, ya les digo, en Europa es la perla, era la Atenas de Dalmacia, era como bombardear Mónaco. Entonces, recuerdo que en el New York Times para el 14 de enero del año 92 hubo una página completa firmada por 104 premios Nobel, encabezando la lista Linus Pauling, y que instaba y pedía a los gobiernos de todo el mundo para destruir la destrucción que estaba llevando a cabo el ejército serbio. Y bueno, esto es todo lo que vamos a decir hoy de historia. Vamos a seguir viendo la ciudad, las murallas de la ciudad vieja, con unas casas y unos edificios que estaban construidos por fuera y que estaban al borde de las murallas. Eso acabamos de ver. Nuevamente los techitos de terracota, el campanario de la iglesia, la isla de Kolopse y la ciudad vieja dentro de los muros, una vista panorámica de todas las casitas que quedan dentro de la ciudad amurallada. Y ahora un poco de música. En la Ulisa Frana Supila podemos ver el Hotel Villa Argentina. Este fue uno de los hoteles que fue bombardeado. Si caminamos hacia el sur, atravesamos la ciudad vieja, venimos desde el norte, podemos empezar nuestro paseo en el puerto nuevo de yachts, de veleros y de yachts, y atravesamos la ciudad vieja, pasamos por Banji Beach, seguimos caminando hacia el sur por esta calle y vamos a encontrar, bordea el Adriático y nos vamos a encontrar finalmente con el Hotel Villa Argentina. Aquí está al norte del Hotel Villa Argentina, Banji Beach. Ya que hay un Hotel Argentina en Portofino y que tuvo tantos vínculos con la República de Venecia y con Italia comercialmente, fue una de las 5 repúblicas navegantes, junto con Génova, Venecia, Ragusa fue una de esas 5 repúblicas. Amalfi, Ragusa, Amalfi, Venecia, Génova. Y me quedó una por ahí en el tintero. Entonces, como hay un hotel argentino en Portofino, que es de 2 estrellas, y un hotel argentina en Dubrovnik, que es de 5 estrellas, la diferencia es que la noche en el primero cuesta 7.000 pesos argentinos
a la fecha de hoy, y en Dubrovnik cuesta 20.000. Acá vemos parte de la iglesia. Entonces, ya que hay dos hoteles argentinas, me tomé la licencia de tocarles I Found My Love in Portofino, ¿eh? como fondo musical para Ragusa. También podemos encontrar el amor en Ragusa, en Dubrovnik, caminando por esas callecitas. Estos son los barquitos que recorren las islas del Adriático. Este es el Mico, el que me llevó a mí a recorrer las islitas. Te dan a almorzar, te dan un almuerzo, grapa gratis y vino con el almuerzo. Y el almuerzo es pescado. Y las gaviotas siguen al barco para comer el pescado que sobra. Y uno de los entretenimientos es que el pescado que te sobró, con la cola, la cabeza y la espina, todo el cuerpo, lo que ha quedado, te paras y te aferras a algún cabo al borde de la nave, extiendes el brazo y la gaviota toma desde tu mano con total delicadeza la comida que le ofreces.
Aquí vamos a ver los viñedos, ahí están las vides, frente a un restaurante que hace su propio vino. Un restaurante que haga su propio vino es algo común en los restaurantes de la zona del vino verde, en las afueras de la ciudad de Viena.